Mis queridos hermanos y amigos, un saludo con mucho cariño. Dios te bendiga en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Que la paz del Señor, el poder del Espíritu Santo te cubra como una sombra poderosa. Que Dios te guíe, que el Señor derrame sobre ti sabiduría, que el Espíritu Santo aumente tu fe. Y es mi deseo que a través del estudio de la palabra poderosa de Dios, viva y eficaz, tú estés permitiendo todos los días, cada mañana, cada tarde, abriendo el espacio para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda generar esa nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, pueda ser engendrada en tu interior. Un abrazo y de verdad que te saludo con mucho aprecio. Gracias por que nos encontramos nuevamente en este espacio, en este estudio, en la guía de estudio del repaso de la lección de escuela sabática. Nos encontramos en la lección número 8, el sábado y el fin. Recuerden que estamos en el segundo trimestre del año 2023 con un tema general maravilloso, los 3 mensajes cósmicos. Así que vamos a entrar de lleno en lo que es el texto clave para la lección de escuela sabática de esta semana. Lo encontramos en Efesios 3:9 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta carta maravillosa que escribió el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Asia de Éfeso, la escribió durante su primer encarcelamiento cuando se encontraba en Roma. En la carta que Pablo escribió a la ciudad de Colosas, a los cristianos colosenses, él decía que él oraba para que en medio de la cárcel, en medio de la tribulación, Dios pudiera abrir las puertas para que el evangelio fuera predicado. Así que, aunque estaba preso en Roma, duró 2 años preso en Roma, tenía ciertas libertades y se le permitía escribir, así que él manda una carta para definir doctrinas, aclarar ideas, para mostrar la revelación y la voluntad de Dios ante los cristianos de la ciudad de Éfeso. En este capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando acerca del plan de la gracia, hablando acerca del plan de salvación, la dispensación de Cristo. Él denomina ese plan de la gracia, él denomina ese plan de salvación como el misterio escondido de Dios, y está dando a especificar que Dios le reveló ese misterio a él para que él pudiera entonces mostrarlo con claridad, mostrarlo con poder a los gentiles. Así que en este texto el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, donde él da a conocer a los cristianos cuál es el misterio de Dios, que ese misterio es el plan de la gracia. Y ese misterio consiste en que todos los hombres son uno en Cristo, en que las barreras culturales, las barreras de etnia, las barreras de idioma, todo muro de separación viene abajo por la gracia y por el plan de la gracia de Cristo. Y entonces en Cristo todos los hombres son uno solo, tanto gentiles como judíos reciben la promesa de Dios, tanto judíos como gentiles reciben la misma salvación, la misma herencia. Ese es el gran misterio, el plan de la gracia. En el texto clave, el apóstol Pablo está diciendo que parte de la función de su ministerio es aclarar este misterio en los gentiles. Pero mientras que él está desarrollando este versículo 9, hablando del propósito, de uno de los sentidos del llamado que Dios le asignó, él está también dando una idea clara y contundente. Y es que está señalando a Dios como creador de todas las cosas, para aclarar el misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál Dios? El Dios creador. En esta parte de la Biblia, el apóstol Pablo, con toda claridad, enfatiza, aclara de manera contundente que Dios es el creador de todas las cosas. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 318, encontramos la siguiente cita: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta.
es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Tanto la creación como la redención le da al hombre un valor exclusivo, le da al hombre un significado y una gran importancia. Dios, creador de todas las cosas, al haber sido obra de sus manos, al haber Dios, ese creador eterno, ese creador que con su palabra mandó y las cosas vinieron a la existencia, Él también nos redimió. Ese glorioso y eterno Dios nos redimió. Así que en la creación del hombre y en la redención del hombre, cuando un Dios eterno decide encarnarse, decide humillarse para salvar al hombre, nosotros encontramos que tú y yo, la raza humana, tenemos un valor incalculable ante los ojos de Dios. Esa es parte del mensaje que nos proyecta la doctrina y la enseñanza bíblica de la creación. La creación del hombre es un regalo. Cuando nosotros ofrecemos un regalo, lo ofrecemos motivados por el amor. Cuando se ofrece un regalo con sentimientos genuinos, con intenciones genuinas, el regalo es una muestra de gratitud, el regalo es una muestra de aprecio, el regalo es una manifestación de cariño. La vida, la creación del hombre fue un regalo de Dios. El hombre fue creado por las manos de Dios. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La vida es un regalo de Dios. La vida es un don especial que viene de las manos de Dios. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre no vino a la existencia como el resultado del azar. El hombre no vino a vivir, a tener la propiedad de un cuerpo, de una mente, de un raciocinio, de facultades, sentidos, por la casualidad, por el desencadenamiento de diferentes muertes de selección natural a través de millones y millones de años, a través de lo que se conoce como la evolución. El hombre entonces vino a través de algo que no fue pensado, de algo que no se planificó, simplemente a través precisamente de algo aleatorio, de un juego de azar, de un juego de muerte, de evolución, de mucho tiempo. No, la Biblia dice con toda claridad que Dios nos regaló la vida. Dios eterno, el creador de todas las cosas, un Dios pensante, un Dios sabio, un Dios omnipotente, decidió crearte a ti. ¿Por qué? Porque la creación del hombre es una expresión del amor de Dios. En otras palabras, Dios decidió crearnos porque nos ama. Él quería que nosotros viniésemos a la existencia para que pudiéramos disfrutar de su amor, para que pudiéramos tener la facultad de experimentar el amor. Y al ser obra de la creación de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa entonces que el hombre es el resultado de un plan, el resultado de algo que fue pensado, el resultado de una estrategia. La vida se nos concedió como un regalo. Y al ser la vida un regalo de Dios, y al ser la vida la ejecución del plan de Dios, entonces en la vida, Dios le dio a la raza humana significado. En la Biblia, en la vida, Dios le dio al hombre propósito, porque pensar que el hombre viene de la evolución es simplemente saber que venimos a la existencia
como resultado de un accidente. El accidente es algo fortuito. El accidente son cosas que ocurren sin planificar y sin pensar. Pero no, el hombre fue creado por Dios. Dios le regaló la vida al hombre y al ser parte del pensamiento, al ser una ejecución del plan de Dios, entendemos entonces que Dios le da al hombre significado. Dios le da al hombre trascendencia. Dios le da al hombre propósito. No solamente crea al hombre como la obra cumbre de la creación, después de durante 6 días literales desarrollar la obra de la creación, un mundo maravilloso que hoy en día, después de mucho tiempo y años de pecado, nosotros podemos ver en los animales, en un zoológico, en cuando un ave colorida surca los cielos, en las flores llenas de matices de muchos colores. Nosotros podemos regocijarnos, nosotros podemos sentirnos muy felices cuando vamos a una quebrada, cuando vamos al mar, cuando observamos la naturaleza asombrosa de Dios. Es algo que impresiona, que embarga, que brinda felicidad, y todo eso fue creado para el hombre y Dios lo puso a disposición del hombre. En otras palabras, no solamente Dios al crear al hombre le da significado, trascendencia y propósito, sino que Dios coloca en el hombre plena seguridad. El hombre no tiene que preocuparse por el alimento, el hombre no tiene que preocuparse por la ropa, por qué ha de comer, por qué ha de vestir, por cómo ha de mantenerse. No, cuando Dios creó al hombre, lo creó con propósito y lo cubrió de seguridad, lo cubrió de estabilidad, porque Él puso a su disposición, bajo su dominio y bajo su mayordomía, la creación, los animales, el ecosistema, todo lo puso bajo su señorío y bajo su autoridad, otorgándole así la seguridad de la existencia, la seguridad de la vida, la seguridad del alimento. Miren qué gloriosos pensamientos rodean el principio de que el hombre fue creado por las manos de Dios. Ahora vayamos a un texto que hemos estado leyendo constantemente a través del repaso de este trimestre. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a armar poco a poco el rompecabezas. El mensaje del primer ángel es un anuncio de misericordia, es un llamado de gracia, es un anuncio de amor. Dios quiere librar al hombre del engaño, de la mentira, quiere apartarlo del pecado y de la muerte, quiere separarlo de la ruina y la destrucción. Entonces hace un llamado a juicio. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer un llamado a juicio? Porque Dios es el creador. Por eso estamos partiendo del principio de la creación. Por eso el texto clave, el autor del folleto coloca Efesios 3:9, donde se menciona que Dios, el creador del plan de la gracia, de un misterio escondido por los siglos de los siglos, es el creador. Ahora, Dios como creador, al conferirle al hombre el regalo de la vida y al darle propósito, al darle sentido y significado, el hombre, al venir a la existencia, tiene un compromiso con Dios, tiene un deber con Dios. La creación le da a Dios la potestad para poder llamar a juicio, porque el hombre fue creado por Dios y al ser obra de las manos de Dios, fue creado como una entidad moral. Las decisiones del hombre, las decisiones suyas y las decisiones mías están siendo evaluadas por Dios porque Dios es nuestro creador. Entonces podemos ver bíblicamente una conexión entre la creación y el juicio, porque el hecho de que Dios sea creador y el hecho de que Dios haya creado y formado la vida le da el derecho para hacer un llamado a juicio. ¿Y por qué hace un llamado a juicio? Porque Él como creador del hombre y el hombre al salir de las manos de Dios tiene un compromiso moral con Dios, porque Dios es su creador, le debe la vida a Dios, le debe sus acciones a Dios, todo lo que el hombre posee,
todo lo que el hombre piense, todo lo que el hombre hace, tiene una deuda con Dios. Entonces, en la facultad de crear, en la esencia de la personalidad de Dios, de ser creador, el hecho de que él sea creador le da la autoridad a él para llamar a juicio. Ahora, si hay un llamado a juicio, significa que debemos hacer mención de un elemento muy importante. Ese elemento importante es la ley de Dios. Porque si hay un juicio, ¿bajo qué norma vamos a ser juzgados? ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué principio se va a someter las obras suyas y las obras mías, las decisiones de los seres humanos? ¿Bajo qué norma van a ser evaluadas? ¿Bajo qué fundamento y plataforma se va a evaluar las acciones, pensamientos, decisiones y estilos de vida que los diferentes seres humanos escogemos en el desarrollo de nuestra existencia? Así que la creación le da a Dios la facultad para poder llamar a juicio, porque el hombre, al ser creado por Dios, el hombre tiene un compromiso moral con su creador. Y el juicio hace un llamado por todas partes a la ley de Dios, porque la ley de Dios es el fundamento de su reino. La ley de Dios es la revelación de la justicia. La ley de Dios es una expresión del carácter y del amor de Dios. La ley de Dios es la base, es el fundamento, es la norma para poder evaluar cada decisión y cada acción del hombre. De esta manera encontramos una relación inseparable, intrínseca entre la creación, el juicio y la ley de Dios. Miren lo que dice Levíticos, el capítulo 4, versículos 27 al 29, dice así: si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. En esta cita, quiero que prestemos atención a la primera parte, donde Levítico 4 y Levítico 5 está hablando ahora de las ofrendas para poder hacer expiación. Las ofrendas por el pecado del pueblo, por el pecado de un anciano, por el pecado de un sacerdote, por los pecados de manera inadvertida, por los pecados de tener una contaminación moral, por los pecados, los distintos pecados en los que pudieran incurrir el pueblo. Se da la provisión, se manifiesta la gracia. Hay una ofrenda y un sacrificio que debe ser de expiación para poder cubrir esa culpa, para poder quitar esa culpa. Entonces el oferente, el culpable de la ley, se acerca hasta el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, la habitación para poder recibir la gloriosa chequina, la gloriosa presencia de Dios. Llega a la puerta, porque el pecado ha separado al hombre de Dios. Llega a la puerta del tabernáculo, pero hay un medio, hay una ofrenda, hay un sacrificio que hace expiación, que cubre mi falta, que elimina mi pecado. Y entonces el hombre, colocando las manos sobre el animal, confesando su culpa, es traspasada de manera simbólica a la bestia. La misma persona degolla el animal, la sangre es derramada y entonces se arroja al lado oriental del altar de holocausto, y de esa manera entonces el pecado es transferido al santuario, y por medio de esa ofrenda y la sangre de ese animal que representa la vida de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, como lo anunció Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, entonces mi pecado es perdonado, y gracias al Cordero, gracias a Cristo, yo puedo entrar en presencia con Dios. Pero el detalle que quisiera resaltar en este momento es la primera parte del versículo 27. Si alguien peca inadvertidamente, ahora, ¿cómo se evalúa lo que es pecado? Dice, el que incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben. Es decir, la ley es el fundamento de la justicia. La ley es
la norma sobre la cual son evaluadas. Se está haciendo una enseñanza al pueblo de cómo ellos pueden quitar, cómo ellos pueden practicar la expiación para que su pecado pueda ser quitado, pueda quitarse ese mal, para que puedan entrar en presencia directa con Dios. Y se dice, ¿cómo vas a saber tú que pecaste inadvertidamente? Si cometes alguna falta en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, aclarado este punto importante, podemos ver de una manera interconectada la creación. Le da a Dios la potestad para llamar a juicio, y el juicio está conectado con la ley, porque no puede haber juicio sin ley, porque la ley es la norma para poder evaluar las decisiones y acciones del hombre, así como en Levítico, cuando se habló de expiación, se le dijo al hombre, ok, ¿cómo vas a saber tú? Bueno, si tú pecas, es decir, si tú yerras, si tú quebrantas lo que la ley de Dios prohíbe, entonces esta debe ser tu ofrenda para expiar tu pecado. Ahora, hablemos de algo muy importante. La creación lleva al juicio, el juicio me lleva a la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿habrá un elemento exterior? ¿Habrá una práctica religiosa externa que pueda indicar que yo tengo una relación correcta con Dios, que yo reconozco que soy creación de Dios, que yo reconozco que Dios es el creador, que yo reconozco en la hora del juicio que yo adoro a Dios? Porque ese es el llamado. Ese es el llamado. El llamado es que la hora del juicio de Dios ha llegado. Entonces, bajo la hora del juicio, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, la cadena que venimos desarrollando se devuelve al mismo principio. La creación me lleva al juicio. El juicio me lleva a la ley de Dios. Y ante la ley de Dios y ante el llamado de adorar, yo debo, la cadena se devuelve al punto de la creación. Porque en el juicio, en el llamado de juicio, la invitación es a que adoremos al Creador, adoremos al que hizo al hombre, adoremos al que trajo la vida, adoremos al que trajo los animales, las plantas, los árboles, los sistemas solares, las galaxias, adoremos al Creador del universo. Entonces, la creación me lleva al juicio. El juicio me lleva a la ley. El llamado del juicio y de la ley en medio de ese juicio es adoren a quién, al Creador. Y entonces en medio del juicio nosotros debemos adorar al Creador. La pregunta es, ¿hay una práctica, hay un principio, hay una enseñanza que muestre que yo adoro a Dios, que yo reconozco el señorío de Dios, que yo reconozco a Dios como creador? Y la respuesta es que sí. El sábado, el día santo de Dios, el sábado es el monumento que conmemora y que recuerda la creación de Dios. El sábado fue una señal. El sábado se dejó para recordar el origen de la vida, para recordar lo especial que somos, porque Dios nos creó a nosotros con sus manos. No somos el resultado de un accidente, somos la obra perfecta de un Dios que pensó y planificó hacernos. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué ganaba Dios con crearnos? ¿Qué beneficio podía recibir Dios con la creación del hombre? Ninguno. Solamente Dios, que es un Dios de amor, nos creó a nosotros para que pudiéramos disfrutar del amor de Dios. Entonces el sábado se convierte en un elemento muy importante para este tiempo, porque el sábado es una señal externa. No estoy queriendo decir con esto que todas las personas que saben la verdad del sábado y que en un sentido guardan el sábado automáticamente adoran a Dios con su corazón, porque la verdad es que el simple hecho de ir el sábado a la iglesia, el simple hecho de no trabajar en sábado, no son elementos que digan que realmente usted adora a Dios. Pero sí estoy diciendo que el sábado es un elemento exterior que indica y que debe indicar una realidad interna en el corazón, y esa realidad es el reconocimiento de que Dios es creador, y por eso tú le adoras, tú le reconoces como tu Dios, tú le reconoces como tu Señor,
por eso tú guardas el día sábado. Ahora, como el sábado es tan importante, como el sábado nos regresa a la creación al juicio, el juicio a la ley de Dios y el juicio anuncian que debemos adorar a Dios y regresamos al punto más importante que es la relación, la comunión, la sumisión, la entrega a ese Dios creador. Como el sábado es tan importante, hay un engaño fatal, hay un engaño mundial, hay un engaño universal que Satanás ha sembrado en el mundo a través de los hombres cultos, a través de la ciencia, a través de el conocimiento teórico, a través de los que han estudiado, las personas más encumbradas e inteligentes de este mundo, se ha sembrado un engaño, porque como el sábado es tan importante, es una señal exterior de una realidad interna de que hay una relación, se cree y se reconoce el señorío de Dios en la vida. Entonces, este engaño consiste en borrar las evidencias que le dan veracidad al sábado. Si tú buscas en Google y le preguntas a Google cuál es la edad del universo, Google te va a decir que el universo tiene más de 13.000 millones de años. Si tú le preguntas al mismo Google por el tiempo que tiene la Tierra, Google te va a decir que tiene más de 4.000 millones de años. ¡Wow! Tremendo. Extraño. ¿Por qué? Porque en los primeros 18 siglos de la historia eclesiástica, la iglesia cristiana, el cristianismo creía que el mundo fue creado en 6 días literales, que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años y que la Tierra fue destruida en su momento por un diluvio universal en el tiempo de Noé. Sacando cuentas en Génesis capítulo 5, la genealogía que ahí se presenta, se llega a la cantidad aproximada bíblica de 6.000 años que tiene la Tierra. Ahora, recientemente, de unos 200 años para atrás, la ciencia ha tratado de combinar y encontrar una armonía con la Biblia. Es decir, la evolución, ateos, creyentes, cristianos, científicos, doctores, han tratado de buscar el vínculo y la armonía entre la creación y la evolución. Hay una teoría muy famosa llamada la teoría del día y era. Es decir, que cada día representa millones y millones y millones y millones de años, porque parten de un principio que es muy problemático, que es exactamente cuando Dios, en qué tiempo exacto Dios creó este mundo y en qué tiempo exacto lo terminó. Cosas que no podemos encontrar la respuesta porque no está en la Biblia. Pero si sabemos que el mundo fue creado en 6 días, bueno, en 7 días literales. Entonces, a través de este engaño fatal, a través de esta artimaña, si el mundo fue creado, si la Tierra tiene más de 4.000 millones de años, quiere decir, ¿cómo yo guardo el sábado? ¿Cómo yo puedo saber cuándo llega el sábado? ¿Cuándo es el séptimo día de la semana? Si a la final el relato de la creación de la Biblia en realidad no es un relato literal. Moisés, el autor del Génesis, no era un hombre de ciencia, no era un hombre que podía decir, era un simple pastor de ovejas, recibió cierta educación en Egipto, así que no podemos tomarlo como un relato científico. Entonces, podemos crear una armonía entre la evolución y la creación. Sí, Dios es el creador de todas las cosas, pero lo creó utilizando la evolución. Entonces, como los 6 días de la semana no son literales, sino que día era, la teoría del día era representa millones y millones y millones. No podemos rastrear la semana, no podemos definir cuándo llega el séptimo día. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se puede guardar el sábado, que el sábado es un fanatismo, que el sábado es un pensamiento ambiguo, el sábado no concuerda ni con la Biblia. Si aceptamos esta teoría, ese es el engaño fatal. Entonces, si eso pasa,
yo dejo de reconocer a Dios, dejo de someterme a Dios, voy a tener problemas en el día del juicio y entonces se rompe el vínculo y mi relación con Dios y mi resultado será el fatalismo de la pérdida de la vida eterna. Ese es el gran engaño. Pero en el relato de Génesis 1, la palabra hebrea, el sustantivo hebreo que se utiliza para día, y fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, es la palabra yom. Esa palabra significa unidad de tiempo que va desde el ocaso hasta el siguiente ocaso. En toda la Biblia, cada vez que este sustantivo es acompañado de un número, se refiere a un periodo de 24 horas. Es decir, la teoría de día y era y la teoría de decir, sí, Dios es el creador, pero Él creó este mundo a través de la evolución, no tiene cabida con el relato bíblico. No lo tiene, porque la misma palabra textualmente, lingüísticamente, la palabra que se utilizó, que es John, y que esa palabra en toda la Biblia, cada vez que va acompañada de un número, esa palabra cuando es modificada por un número, siempre se refiere a un periodo de 24 horas. Pero hay muchas más pruebas. Patriarcas y Profetas, página 103 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 33, 6, 9. ¿Te das cuenta, querido amigo? Dios dijo y existió. Dios habló y apareció. El relato de la creación descarta por completo la evolución. No fueron millones y millones y millones de años. No fue una selección natural de muerte, muerte, muerte y se va evolucionando, se va robusteciendo la criatura, tomando de un lado y del otro para hacerse más fuerte y para engendrar vida más inteligente. No, la Biblia está diciendo, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios hablaba y existía. De manera que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces la palabra de Dios, cuando habla de la creación, descarta categóricamente la evolución. No fue la evolución, simplemente fue una creación divina, una creación instantánea. Dios hablaba y las cosas aparecían. Y el libro Patriarcas y Profetas, página 103, dice, la Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces, querida familia, la Biblia lo niega categóricamente. El mismo texto, el mismo significado de las palabras lo niegan categóricamente. Y la prueba más contundente, por eso Satanás lo ataca con tanta fuerza, por eso Satanás lo señala y se ha empeñado con una guerra tan intensa con respecto al sábado, porque el sábado es la prueba más contundente de que el mundo fue creado en 7 días literales. El sábado es la prueba más contundente de que el mundo fue creado por Dios, el creacionismo, una obra solamente divina, una obra que solamente Dios hizo con su palabra y de manera instantánea, cuando nada se veía a partir absolutamente de nada, de la nada. Vará, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es la prueba más contundente? El mismo sábado. Miren lo que dice la Biblia, Éxodo 20:11. Acuérdate de que en 6 días, miren cómo está siendo tan específica la Biblia. No está diciendo en 6,000 millones de años, en días que no son literales. No, es que es demasiado claro. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El sábado es la prueba más contundente, porque recuerda que en 6 días literales el mundo fue creado. Además, ¿qué sentido tendría que Dios diga, acuérdate del 7º día, guarda el 7º día?
Si cada día representa millones y millones de años, entonces Dios como que no es muy inteligente, porque ¿cómo Dios me va a mandar a guardar a mí el séptimo día si supuestamente cada día representa millones y millones de años? ¿Cómo voy a saber yo cuál es el séptimo día? Ah, entonces Dios habla por hablar. Entonces Dios no tiene lógica, Dios no sabe ni siquiera lo que está diciendo. El mandato de guardar el séptimo día es una prueba muy contundente de que la creación fue creada en 7 días literales. Y tenemos que entender, familia, que este tema es demasiado importante. ¿Saben por qué es demasiado importante? Porque es un conflicto de adoración. Y porque si finalmente yo no guardo el sábado como resultado de mi relación con Dios, como resultado del reconocimiento, como resultado de entender que mi vida tiene un propósito, mi vida tiene un significado, que el vacío de la existencia humana, que la gran amenaza de la inseguridad, la gran amenaza de no sentirme valorado, la gran amenaza de no saber cómo salir adelante, es resultado del pecado. Si no reconozco a Dios como mi creador y comienzo a guardar el sábado, voy a guardar otro día, voy a tener a otro Señor, voy a tener a otro Dios. Apocalipsis 14, 11 y 12 dice, el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore. Miren este detalle, el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿Te das cuenta? Si no guardo el sábado, si no comprendo la gran verdad de que Dios es creador, entonces mi resultado final será adorar a la bestia, adorar al poder político que Satanás ha implantado en este mundo para engañarme, a recibir la marca de la bestia. Si un día define a Dios y es distintivo como que Dios es el creador, entonces la marca de la bestia tiene que ser un falso día que señala a otro Dios que no es el único Dios verdadero, el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, entonces si estamos hablando de sábado, estamos hablando de fanatismo. ¿Por qué los adventistas del séptimo día hablan tanto del sábado? Miren todo lo que hemos estado diciendo. Oh, son demasiado legalistas, siempre hablando de la ley de Dios, siempre hablando del sábado. No, no es legalismo ni es fanatismo. Es imposible guardar la ley de Dios si el amor de Dios, que es engendrado por la obra misteriosa del Espíritu Santo, no está en nosotros. Es imposible. La Biblia dice en 1 de Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. En esto consiste el amor de Dios. Solo aquel que tiene el amor de Dios en él, por resultado de la comunión con Dios, resultado de dedicar tiempo a estudiar la Biblia mañana y tarde, al pasar tiempo en oración mañana, mediodía y tarde, abro las ventanas de mi alma, el Espíritu Santo penetra y hace su obra, el amor de Dios se engendra en mí, algo que es diario, algo que no solamente es de un momento y ya, eso no se puede dejar morir, se puede rechazar y se puede caer de la gracia, algo que debe ser constante, continuo y permanente. Entonces el amor me hará guardar el santo sábado de Dios. El libro deseado de toda la gente, página 714, hablando de la crucifixión de Cristo, hablando de ese día, viernes a las 3 de la tarde, cuando Cristo exhaló el Espíritu y murió en el monte de la calavera, en el monte Calvario, y después que Cristo reposó, que es tremendo, el Señor creó los cielos y la tierra, el mar, y el sábado descansó. Ahora el Señor desarrolla su plan de redención, crea la redención, y después de crear la redención, también descansó en el séptimo día. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó
porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. ¡Qué glorioso es el sábado! El sábado no solamente nos recuerda que Dios es creador, el sábado no solamente nos recuerda el amor de Dios que puso a la disposición del hombre como la raza superior, como el personaje principal para el cual todo ese color, esa fuerza, ese vigor, esa hermosura de la naturaleza fue creada, se deja el sábado, sino que también ahora el sábado es recordatorio y símbolo de la redención. Por eso será un día que vamos a guardar por la eternidad. Por eso el sábado se convierte aquí en la tierra cada semana en un anticipo de la gloria. Cuando nosotros vemos el relato de la creación, parece que hay una conexión entre los primeros 3 días de la creación y los siguientes 3 días. Me explico. El primer día Dios crea la luz y en el cuarto día crea el sol y la luna, que son los elementos físicos que van a ocupar la luz. En el segundo día Dios crea los cielos, junta las aguas por debajo, hay una expansión, la parte de arriba cielo, la parte de abajo los mares, y el quinto día tiene relación con el segundo porque crea las aves de los cielos para que llenen el cielo y los monstruos marinos para que llenen el mar y la fuente de las aguas. Y el sexto día tiene relación con el tercero, porque en el tercer día se descubrió, las aguas se reunieron en un lugar, se descubre lo seco, nacen las plantas, nacen los árboles, y entonces ahora la tierra es llenada con los animales y con la presencia del hombre. Pero el séptimo día queda por fuera, no tiene ninguna conexión, ninguna referencia, porque el séptimo día fue llenado con la presencia de Dios. El séptimo día es una representación del santuario. El santuario se levantó para que el hombre pudiera tener la presencia de Dios. El sábado es el día para tener una comunión sin barrera. El sábado Dios lo llena plenamente con su presencia para que tú y yo disfrutemos de la presencia de nuestro Dios. Es un acto de amor, es una relación de amor, es un anticipo de lo que será la gloria cuando estaremos reunidos para siempre con Dios. Por eso Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy, aquí en la tierra, comencemos a guardar el sábado por amor. Que el sábado deje de ser una fatiga, una carga. Entendamos todos estos principios. Busquemos de Dios, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, para que el sábado sea la delicia que debe ser, para que el sábado sea un anticipo a la gloria eterna, para que el sábado sea un recordatorio constante del significado que tiene mi vida, porque soy obra de las manos de Dios, del compromiso que tengo con Dios porque Él me hizo, de la dependencia que tengo con Dios porque solo con Él, por su amor y su dirección, yo puedo estar en armonía con Él. Y en el juicio, en el momento del juicio, yo le adoraré con todo mi corazón, con la alegría de que muy pronto y por la eternidad guardaré su santo día como un recuerdo de que habitaremos para siempre en su presencia, como un recuerdo de que solo Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que en la hora del juicio tú seas un verdadero adorador, que en la hora del juicio tú puedas todos los sábados encontrarte fielmente y maravillosamente con tu Hacedor y tu Creador, para que en la hora del juicio tú seas sellado por el Espíritu Santo, seas confirmado en la fe y ante tribulación, ante persecución, ante la amenaza de no poder comprar, ante la amenaza de no poder adquirir los productos, de no poder trabajar, ante la pena de muerte, para ti sea una delicia no quebrantar el sábado porque has sido confirmado en esa fe y tu creencia en Dios es firme y contundente por la gracia. Dios te guarde y te bendiga.